de vuelta, esto es Radio Fit en una consulta especial. La doctora Yasmín nos está orientando sobre un tema muy, pero muy particular y que tiene a los hombres de la audiencia, nos tiene a todos así muy atentos. Y calladitos. Cáncer de testículos. Sí, Callados. estamos Como como deben serios estar. hoy. No tengan Atentos. miedo, pregunten. Así es. Doc, aparte de lo que usted mencionaba, tocarse, sentir quizás un bulto, ¿cuál otro síntoma puede presentar un hombre en ese tipo de cáncer? ¿O no siente nada más? Generalmente es eso. Por eso la importancia de tocarse, ¿de acuerdo? Por eso pongo el ejemplo o lo equiparo con el cáncer de mama. Si usted no se toca, usted puede tener una lesión ahí creciendo y darse cuenta cuando tiene el tamaño de un limón gigante, ¿de acuerdo? Madre. Entonces, la importancia de todo aquello que tiene uno el acceso de tocar, debe tocarlo. Por ejemplo, aún lo molesto que es, ¿por qué tocamos la próstata? Porque está en un lugar de acceso. Entonces, el tacto nos ayuda mucho cuando uno tiene una lesión. Siempre pongo el ejemplo. Si tú me dices, Doc, me duele ese dedo, ¿qué es lo primero que yo hago? Te digo, déjame ver. Y examino el dedo, lo toco, veo qué pasa en ese dedo. No solamente con decir me siento tal cosa, sino que es el examen lo que nos ayuda a ver cuando existe una sospecha de una lesión. Y por eso debemos tocar. Por eso, cuando hablamos de cáncer en general, y eso es bueno que la gente lo sepa, uno debe buscar todo aquello que cree una alerta. Por ejemplo, los ganglios, cuando aparecen bolitas, esos ganglios alterados en el cuello, en la zona inguinal, en las axilas, eso debe llamar la atención. Y siempre pongo el ejemplo de cuando uno tiene un bebé. Cuando uno tiene un bebé pequeño, tú ves que las madres viven buscando y examinando ese bebé para ver cualquier cosa que llame la atención. Y lo mismo debe hacer el adulto. De alguna manera perdemos esa costumbre, pero muchas veces es el mismo paciente, uno mismo, que duchándose o vistiéndose se nota algo que llama la atención y eso es lo que lleva a una consulta clínica. Doctora. Entonces, todo aquello que no es normal debe ser motivo de alerta y de consulta. Cualquier cambio. Doctora, me preocupa precisamente eso con relación a los adolescentes. Usted dice que este tipo de cáncer aparece en edad tan temprana como a los 15 años. La costumbre en esa edad es los chicos precisamente cuidarse muchas veces de que las madres lo toquen, que las madres lo vean. ¿Qué recomendación usted da, por ejemplo, para nosotras las madres de varones? ¿Qué alertas, cómo podemos buscar cualquier signo? Sí, lo mejor es doctora, si informarle al niño, al joven, esto, que se mire, que se toque. Y lo mismo, a veces las niñas somos más comunicativas con las mamás, pero también hay niñas que no informan, que como bien dices, llega ese momento que por pudor y demás, el niño empieza a cubrirse y ya no quiere que los padres le vean. Entonces es decirles, tanto que se toquen como que sientan la confianza de decir y comunicar cualquier cosa normal que vean en sus cuerpos. Y eso es importante. Les hablaba ahorita del varicocele, que es esta lesión benigna que es muy frecuente en los niños también y que debe ser motivo de consulta y ver qué pasa con un urólogo. Me preguntaron de la temperatura. Sí, ¿nos permite, doctora, tomar esta llamada un momentito para ver qué inquietud tiene el oyente? Buenas. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, mi amor, por la sintonía. Cuéntanos. Gracias. Tengo varias preguntas a la doctora en una sola, y es la siguiente. Mi esposo tiene 45 años de edad. No tenemos hijos, tenemos 13 años de casados. Y resulta que para el 2019, al principio, supimos de que él tiene varicocele. A mediados del año pasado, pues él tiene una lesión que él dice que él tuvo un accidente en 2019 que tuvo que operarlo, un accidente laboral del mango rotador. A partir de ahí siente de que su pene no se ve, o sea, que yo al principio le decía, vean, ¿qué está pasando? Y él me dice a mí que a partir de la cirugía, para redundancia del manguito rotador, no tiene la lesión que tiene que tener. ¿Qué tipo de cirugía fue? Fuimos de un urólogo y él nos dice que eso no tiene nada que ver. No tiene relación. El urólogo te dijo que no tiene relación la lesión del manguito con la falta de erección. ¿Pero qué investigó sobre la falta de erección? No, él no investigó. Él simplemente nos dijo que tiene varicocele
se desarrolló en el estudio que le mando a realizar, pero en esa parte como que no lo vio, no sentí como que él no se empeñó en esa parte, aún yo estando, porque yo lo acompañé en la consulta. Somos parejas así. O sea, él me acompaña a mi consulta ginecóloga como yo lo acompaño también en esa parte de urólogo. Muy bien. Mira, mi recomendación sería que busques una segunda opinión con otro urólogo. Como bien te dijo el doctor, para informar, la lesión del manguito rotador es una lesión del hombro, que es una lesión frecuente que ocurre como se desgarra una parte que rota el hombro, que se llama el manguito rotador, es muy frecuente en los peloteros o a veces en el gimnasio, en un movimiento no bien coordinado de una pesa, se puede hacer un desgarro y que luego eso termina en un acto quirúrgico. Ahora, lo único que yo te diría, habría que ver el tipo de anestesia que recibió. A veces con las anestesias, si son por la espalda, como se dice, una anestesia raquídea, se lastima un nervio, pero sería muy poco probable que él quedara impotente a raíz de eso. Pero sería como la única relacionar esa anestesia de ese acto quirúrgico, porque él dice que fue a partir de ahí. Pero mi recomendación sería que te busques otro urólogo, enfocando, olvídense de lo del manguito rotador y que se haga un buen estudio para ver qué está pasando con la potencia de ese señor. Medir los niveles de testosterona y demás para ver, porque es muy extraño que un hombre de manera brusca quede impotente. Y una persona joven. Eso requiere estudios. A menos que haya empezado quizás a usar medicamentos para la presión, ¿verdad? También arterial. Sí, pero requiere estudiar, porque es muy raro que el hombre pierda su potencia sexual de manera absoluta y brusca. El hombre suele perder la potencia sexual de manera paulatina. Gradual. Y lo vemos en la medida que el hombre avanza en edad, va perdiendo de alguna manera la virilidad, como ellos dicen, pero no suele ser de manera brusca, a menos que esté en un tratamiento de bloqueo hormonal por alguna patología que ella no lo menciona. Entonces debería ser visto y estudiado. No está relacionado. Doc, usted hablaba de varicoceles y yo dejé una pregunta antes de ir al aire, si ustedes me ayudan a recordarla, por favor, antes de ir a la pausa. Usted mencionaba varicoceles, en el caso de los hombres son varices en esa área, ¿no? En el área de... Exacto, son como venitas que se inflaman. Y sí, estos son cosas benignas, pero que deben ser vistas porque también comprometen un poco la fertilidad. Tú hablaste o preguntaste de la fertilidad antes de irnos a la pausa. Cuando hablamos de testículos, recordemos, si yo extraigo un testículo, yo voy a reducir el conteo espermático de ese hombre. Entonces, ¿qué es lo que se estila? Porque el tratamiento del cáncer de testículo es primeramente quirúrgico. Hay que extirpar ese testículo completo. ¿Siempre? Y siempre. Oh my God. Siempre. Si hay un cáncer de testículo, la cirugía es esa. No se extrae ni un pedacito. Se queda cojo el hombre. De hecho, está muy bien estipulado que debe ser vía inguinal. O sea, se entra por aquí, por encima de la ingle, y por ahí se extrae. Como les dije, como el testículo anatómicamente esa es la vía, desciende por ese canal inguinal hasta el escroto, no debe abrirse el escroto, sino ir por la vía anatómica a extraerlo. Entonces, ¿qué se estila? Hay países donde el cáncer de testículo es más frecuente o donde está muy bien reglado cómo debe ser el manejo. Y lo que se suele hacer es un consejo genético de recolección de espermas antes de ir al tratamiento para ese cáncer. Conservarlo. Entonces, ¿qué se hace? Si, imagínate, tengo un hombre de 24 años que tiene un cáncer de testículo y que no tiene paridad, o sea, no tiene hijos. Entonces, debe ser parte del manejo que el médico converse con ese paciente y le proponga si existe la posibilidad de conservar espermas. En algunos países, como te digo, incluso en Latinoamérica, en Chile, donde yo me formé, lo cubren los seguros. Entonces, parte del manejo es que rápidamente se hace una recolección de espermas y se hace una criopreservación para que ese hombre no ponga en riesgo su descendencia. Si tenemos un hombre que tiene hijos, pues no se puede, o a veces, te digo, por un tema quizá monetario, que el paciente diga, no me es posible, pero lo criterioso es que se comunique y se converse. Entonces, no va a quedar estéril 100% porque va a conservar un testículo,
Pero recordemos que a veces ese paciente, además de la cirugía, va a ser sometido a otros tratamientos, que puede ser quimioterapia o radioterapia. Eso le iba a preguntar. Entonces, es por esos motivos que uno debe conversar el tema de la descendencia. ¿Tenemos porcentaje de cuánto incide ese tipo de cáncer en el hombre dominicano? ¿Es bajito? No lo tenemos, pero yo sé que es bajo. Y es bajo porque uno más o menos estima según la frecuencia que uno ve que llegan a las consultas. Y no es muy alto. Okay. Interesante. Y nos dice que no en todos los casos es letal. Casi siempre se puede tratar con quimio y la mayoría, como dije, hay 2 tipos histológicos, o sea, 2 subtipos de cáncer de testículo. El más común es ese que se llama tipo seminoma y ese suele ser muy benigno, entre comillas. El tratamiento, cuando un paciente es tratado, se hace el acto quirúrgico y dependiendo del tamaño que tenga, del grado de invasión de ese tumor en las capas del testículo, que son varias, se determina si lleva o radioterapia o quimioterapia, que suele ser un tratamiento corto de quimioterapia, no más de 3 ciclos de quimioterapia. Uno dice algo muy bien llevado. Tengo un amigo muy cercano que tuvo un cáncer de testículo hace un par de años, lo mismo, un chico joven de 20 y tantos años, que un autoexamen se detecta algo, se operó aquí, se fue a dar la quimio fuera y está muy bien. Entonces eso alienta, eso es bueno saberlo, para que cualquier persona que se detecte o que se le comunique sepa que sus posibilidades son buenas. Excelente. El tema, Rey, perdón, antes de que tú digas tu parte, el tema físico en el hombre muy bien llevado. Ahora, el tema psicológico, autoestima, de que no soy tan macho ahora porque me falta uno. Ahí yo creo que de hecho, otra cosa, existen prótesis de testículo. Ah, sí. Sí, justo eso le iba a preguntar. Muchas veces, como te digo, cuando se hace de manera integral, todo eso debe ser visto, porque como bien lo dices, para un hombre joven y un hombre de cualquier edad, verse la parte psicológica le afecta. Entonces, existen prótesis y a veces se colocan incluso en el mismo acto quirúrgico. Se coloca esa cosita ahí que ocupa el espacio y visualmente no llama la atención. Qué chulo. Entonces, y eso hay que verlo, porque como bien dices, a veces uno no piensa en eso, pero afecta tanto al hombre como a la mujer, todo lo que es imagen, o sea, de la misma manera que afecta a una mujer que le extirpan un seno y se siente menos atractiva, o incluso eso repercute porque no quiere tener relación sexual con su pareja, porque no se siente, cree que no va a ser deseada. Eso hay que verlo. Señorito, usted que tiene los dos, hable. Exacto, yo creo, mira, tenemos una llamada, la voy a tomar, pero... ¿Aló? Bueno, ahí Buenas. Buenas tardes. ¿Es usted? Hola, buenas. Dígame qué emisora es esta, por favor, que nada más tengo el número. Mi amor. Esto es Sol FM y estamos hablando de cáncer de testículo. No, ¿qué emisora es esta? La emisora Sol. Gracias por tu llamada. Rey, adelante. Ok. Bueno, lo primero es que habría que aclarar, o sea, el tema de esa ausencia de ese testículo no compromete la virilidad, doctora. Dice ella que sí, en cierto grado. No, una cosa es la fertilidad, la fertilidad. Y otra cosa es la virilidad. Exacto, la virilidad. Dijiste virilidad. Virilidad. Okay, de acuerdo. Ya. Entonces, no, ese hombre su potencia sexual no va a estar alterada. Bueno, pues yo creo que en el caso estético, a mí no me resulta algo como tan preocupante, porque en el caso de la mujer, las mamas, la seno es un área como de actividad sexual permanente y visual. Claro. Pero no sé. Pero a la hora de la intimidad, como dice la doctora, pues obviamente ahí como que falta algo, ¿verdad? Entonces, realmente sí puede afectar mucho la autoestima. Lo importante es saber que existe la opción y que si se ha considerado es porque para alguien puede ser importante. Un tema. Lo mismo pasa con las mamas. Yo tengo pacientes que se extirpan, se hace incluso una doble mastectomía y lo llevan con muy buena actitud y se sienten muy bien y eso no hace que se sientan poco atractivas. Claro. Pero la verdad es que si existe la posibilidad, debe ofrecérsele. Claro. La doctora Yasmín García, oncóloga, radióloga, está en Radonic y con ella vamos a terminar el tema en unos minutitos. @DRA Yasmín García en Instagram con J y Z. Y Doc, compartir su número por favor en Radonic para las consultas para el área obviamente de oncóloga. Sí. Tratamientos de radioterapia, 809-534-2170.
Ok, Doc, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, como no es un cáncer realmente muy ligado a los hábitos, pero sí los hábitos van a incidir en cómo lo llevemos. Entonces, el estilo de vida fit, cómo nos ayuda a prevenir un poquito más este tipo de cáncer o a mejorarnos más rápido de un proceso de cáncer de testículo. Y para no estresarnos tanto con el tema, vámonos a ver las recomendaciones del mundo del cine con Hugo Pagán en Cine y Fitness. Jumbo presenta Cine